Hola a todos, esta semana vengo a hablaros de un tema que probablemente a lo largo de vuestra vida os lo podáis encontrar en diferentes ocasiones, y es el tener una conversación o tener una reunión con un interlocutor hostil. ¿Cuántas veces no os ha pasado el tener una persona enfrente bueno, pues que os ha resultado hostil, con la que habéis acabado discutiendo, o incluso personas que se encuentran con el problema del acoso? Bueno, pues hoy quería daros unas breves pautas pues para, si os encontráis con este problema, podáis de alguna manera salir más airosos, ya que lo ideal desde luego es no tropezarse con este tipo de personas, ¿no? Pero cuando tengas que tropezarte pues con un interlocutor hostil, o incluso si lo tienes que sufrir porque pues es un compañero de trabajo o lo que sea, bueno, pues te voy a dar una serie de recomendaciones. La primera es que nunca actúes de manera reactiva. Yo te diría que siempre que te pones a actuar de manera reactiva, es decir, se habla de actuar de manera reactiva porque de alguna manera a una acción del otro, esa persona te hace reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Que si esa persona en un momento dado te dice algo, pues a lo mejor puede lograr enfadarte, puede lograr desestabilizarte. Entonces, lo primero que tienes que hacer frente a una persona hostil, evidentemente, es ser dueño de ti mismo y no reaccionar. Reaccionar en el sentido de actuar de esa manera, ¿no? Porque si no, en ese momento te pones ya en manos de esa persona hostil, porque ha conseguido el poder, es decir, de alguna manera ha sido capaz de desestabilizarte o de llevarte donde quiere. Una persona hostil en una conversación normalmente no pretende convencerte, ni vas a lograr convencerle tú a él de nada. Por lo tanto, no entres en contraargumentaciones, no entres en conversaciones pues para discutir determinado tipo de objetivos, porque ni la vas a convencer tú, ni esa persona te va a convencer a ti, y lo único que va a conseguir es que desestabilizarte. ¿Vale? Entonces, conclusión, frente a una persona hostil, no argumentes ni contraargumentes, ni entres en una discusión porque no la vas a conseguir convencer de nada, ni ella te va a convencer a ti. Piensa que utiliza solo ese tipo de recurso bueno, pues para desestabilizarte de alguna manera e incluso para manipularte. Así que frente a ese tipo de personas, pues no lo intentes. Por otra parte, si te critican abiertamente, puedes utilizar dos tácticas. La primera de ellas, pedirle al otro que directamente hable sobre los hechos que os atañen, es decir, sobre la cuestión en concreto, sobre los hechos, pero que deje de hablar de tu persona. Esa es la primera de ellas. Con ello, todo tipo de argumentos en contra de tu persona, faltándote, etcétera, etcétera, no los utilizará, y lograrás de alguna manera mantenerte mucho más estable, mucho más sereno, y no logrará desestabilizarte tan fácilmente. La siguiente es admitir la crítica despreocupadamente, es decir, imagínate, bueno, pues que te dice cualquier cosa y no le das la razón, pero tampoco le dices que bueno, que puede ser cierto, pero que en la misma medida lo que te está diciendo podría no ser cierto, y de esa manera no das tu brazo a torcer, ni estás admitiendo lo que te está diciendo, pero tampoco estás ni saltándote, ni actuando de manera reactiva, ni de alguna manera te está manipulando ni descontrolando. Nunca tomes las críticas de forma personal, es decir, que aunque la persona esté intentando de alguna manera hacerte una crítica, o incluso la intención sea hacerla de manera personal, intenta evitar, por tu bienestar y por tu autocontrol, el que la cuestión no la tomes nunca de modo personal. De esa manera, si por ejemplo si es un compañero de trabajo, podrás seguir trabajando con ese compañero, y bueno, y aunque no tengas una relación excesivamente fluida,
pues por lo menos podréis trabajar cuando sea necesario. Entonces nunca te tomes las críticas de modo personal e intenta que siempre la persona con la que tratas se base en los hechos y que por supuesto no toque tu persona o no de alguna manera no afecte lo que te está diciendo a tu persona. Y ya por último, no en una discusión de ese tipo no dejes, y más en una discusión en la que hay más personas, salva por supuesto tu dignidad, pero salva también la del otro, porque si lo dejas en ridículo, no le das una posible salida si sale mal de la conversación o de la reunión, es probable que ya te hayas buscado un enemigo para toda la vida. Así que intenta que por lo menos tenga una salida digna de la reunión, sobre todo si es una persona con la que vas a tener que seguir tratando. Bueno, pues espero que estos consejos los puedas poner en marcha si se te plantea un interlocutor hostil y te hagan un poquito más fácil pues a lo mejor tu entorno laboral o que tengas este tipo de salidas. Y si te ha gustado este vídeo, pues no se te olvide, si no lo has hecho todavía, suscribirte a este canal para recibir más contenidos de este tipo, darnos un like y nos vemos la semana que viene.